Bueno, pasemos esta noche a seguir indagando más en este capítulo, tomados de la mano de Dios. Universidad de Sabiduría, vamos ya en la clase 45, que le he puesto como tema comportamientos que bendicen o maldicen. Voy a darle lectura, por favor, Proverbios capítulo 11, desde el 8 hasta el 15 van a ser en esta ocasión. Dice así la palabra, Proverbios 11, 8 en adelante. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia al prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Comportamientos que bendicen o maldicen. Y quiero iniciar con una pregunta para que meditemos. ¿Hasta qué grado creo que influye mi comportamiento? Individual, no pienses en nadie más. Háztela a ti mismo. ¿Hasta qué grado creo que mi comportamiento influye? A veces pensamos que lo que hacemos o decimos solo tiene impacto en el momento que lo hicimos o en el momento que lo dijimos. Y que solo yo saldría beneficiado o afectado. Y eso es un error. El yo creer que momentáneamente lo que haré solamente se va a quedar ahí y no va a afectar a algo más, me estoy equivocando. Salomón nos está diciendo que el uso de la boca y nuestros comportamientos tienen implicaciones individuales, sí, o sea, tú vas a ser el primero bendecido o afectado, pero también tiene implicaciones generales. Lo que haces afecta, puede afectar familia, amigos, vecinos, compañeros, hermanos, y aquí dice algo importante, hasta la propia nación. El cómo te comportas, el cómo hablas, implica cómo está tu nación. Todos estos que acabo de mencionar pueden sufrir los estragos de nuestro actuar, para que no pensemos que solamente es momentáneo lo que digo, lo que hago, y que yo saldría beneficiado o perjudicado. Es importante meditar en esto, mis hermanos, porque aún un impulso por enojo, un impulso por debilidad, un impulso por insensatez, puede acabar con tu propósito, puede frenar tu bendición, puede atraer una maldición o puede perjudicar a tu generación. Quiero que veamos un ejemplo. Vayamos por favor, Números 20. Números capítulo 20. Aquí Moisés ya trae un exceso de estrés muy alto. Y mira lo que pasa. Voy a darle lectura yo lo más rápido posible. Tú conoces la historia. Dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón, y el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias.
Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos hacer salir aguas de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Un impulso por enojo puede afectar tu vida, tu familia, tus amigos, tus vecinos, compañeros, hermanos y tu propia nación. Dios le dijo: habla. Y Moisés estaba tan enojado porque lo fueron casi a confrontar, lo fueron a confrontar de una mala manera, y él dijo: rebeldes, malditos, y golpeó la piedra 2 veces. Por enojo, por estrés, por presión. A los impíos nunca les va a importar afectar a terceros, eso está claro, hermano. Ellos actúan bajo la inconsciencia del pecado y se mueven con egoísmo siempre. Si yo lo disfruto, no me importa lo demás. Si yo la estoy pasando bien, no pienso en el otro. Si yo gano, no me importa lo demás. Pero los justos reflexionan constantemente: ¿lo que hago está bien? Se pregunta: ¿cómo puedo ser de bendición para mi casa, para mi iglesia y para mi país? Esa es la pregunta que se hace un justo. ¿Cómo puedo ser de bendición? No solo que yo atraiga bendición, sino que a mi casa traiga bendición, que a la congregación donde me reúno traiga bendición, y a mi propio país. Y según este pasaje, son 3 cosas los que nos va a enseñar Salomón. Número 1, teniendo una correcta conducta ocasionada por la llenura del Espíritu Santo y no por un mero moralismo. Es decir, que tú no te vas a portar bien porque eres un pan de Dios, sino que tienes comportamientos adecuados porque el Espíritu Santo ha actuado en ti. Número 2, produciendo alegría por los motivos adecuados. No confundiéndonos que consigues cosas, pero no de la manera correcta. Entonces esa alegría sería falsa. Y número 3, poniendo el ejemplo, rechazando lo malo. También rechazando lo malo se pone el ejemplo. Así que esa fue la introducción. Vamos a ir desglosando este pasaje. Versículo número 8 de Proverbios 11. Ya sabes que le metemos versión Dios habla hoy para entender un poquito más. ¿Sí está ahí? Ok. Dice allí la palabra, el versículo 8: Dios libra de la angustia al justo y en su lugar pone al malvado. Vamos a empezar a entenderlo. Dios libra de la angustia al justo y en su lugar pone al malvado. Es cierto, mis hermanos, que muchos malos comportamientos atraen desgracias a la gente, a nosotros mismos. Nosotros mismos hemos sido víctimas de nuestros malos comportamientos, porque un mal comportamiento te puede atraer una desgracia, pero no se está refiriendo de esa angustia ocasionada por un mal comportamiento, sino de las distintas pruebas que Dios permite que las personas pasen. El justo pasa tribulación. El justo pasa angustia. Yo creo que no hay una sola persona aquí que diga: yo no sé lo que es estar angustiado. Yo no conozco la angustia, yo no conozco la ansiedad, yo no conozco el no poder dormir por no saber qué hacer, porque me sobrevino esto que no esperaba. El justo pasa tribulación y a veces una angustia muy dura. Pero aquí lo importante de este verso es que el justo no se queda allí. No se queda en medio de la angustia, no se queda en medio de la tribulación, sino que es librado por el mismo Dios que le permitió pasar esa situación. Dios mete al justo a una situación de tribulación, de angustia, pero es Dios mismo quien lo saca. El justo, mis hermanos, no es una persona que viva en una realidad alterada, no vivimos en una realidad paralela a lo de la vida común. Usted y yo tenemos una vida común. ¿Se enferma? ¿Quién nunca se ha enfermado aquí? ¿Se desanima? ¿Quién nunca se ha desanimado? Lo despiden, al justo lo llegan a despedir.
El justo llega a reprobar, de verdad. Aunque diga, voy a estudiar, pero de repente los nervios, o pasó algo, llegó tarde o no llegó al examen, o el maestro ese día pensó que estaba copiando y le quitó el examen. No sé, pero el justo reprueba, ¿sí o no? El justo fracasa. Al justo lo asaltan, al justo lo critican, al justo lo amenazan, tiene enemigos de a gratis, el justo muere físicamente. Entonces todo esto es una vida común. Y el justo pasa por ese tipo de tribulación. Esto que le acabo de mencionar, hermano, de lo que pasamos, es contraproducente con el falso evangelio, porque el falso evangelio te quiere poner en una posición que nada te puede tocar. Que cuando a ti te venga una prueba, inmediatamente lo reprendas, y eso es falso. Porque todo lo anterior que te mencioné, enfermedad, desánimo, crisis, fracasos, críticas, amenazas, persecución, muerte de alguien quizá, todo eso Dios lo ocupa para moldear el carácter del justo y para prepararlo para la vida eterna. Medita en tu vida y di si estás listo para la vida eterna, como estás viviendo, como estás pensando, como estás hablando, como estás actuando. Y la respuesta es no, no estamos listos para la vida eterna, de la que nos habla la palabra que vamos a pasar en el cielo. Así que Dios va a ocupar las tribulaciones y la angustia para irnos puliendo. El Hijo de Dios, quiero recordarle, iglesia, no es intocable. Si alguien a ti te viene a decir, no, el diablo no te puede tocar, repréndelo. ¿Y si Dios le permitió tocarte? El justo es tocado por la desgracia, pero a la vez es librado por la mano de aquel que rige el destino de toda la humanidad. Es que el justo es por la mano de Dios que sale victorioso y triunfante. Ahí lo está. Dios libra de la angustia al justo. Es decir, ya, basta. Extiende su mano y te posiciona donde debes de estar. Y quiero que veamos un caso que es perfecto, como anillo al dedo, para reforzar este proverbio. Esther capítulo 5. Verso 14. Te narro para no leer los primeros 13 versículos, ¿sí? Recuerda que la reina se puso guapa, se puso su mejor vestido para llamar la atención de Asuero, y lo logró, porque Asuero la señala con el cetro de oro y le abre la chequera, lo que muchas mujeres quisieran. Pídeme lo que quieras. Y él le dijo, quiero que mañana asistas a un banquete y que venga Amán. Y cuando fue la fiesta, pues ya estaban medio jarras, y otra vez Asuero le dijo, pídeme lo que quieres. Mañana voy a hacer otra fiesta, quiero que vuelvan a venir. Y Amán fue también a la fiesta. Sale Amán de la fiesta y se encuentra Mardoqueo. Y dice la palabra que no lo soportaba. No le hacía nada al pobre de Mardoqueo, pero no lo soportaba. Y cuando llega Amán a su casa, sus amigos y su mujer, pues planean lo que vamos a leer en el versículo número 14. Y dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Aquí Mardoqueo está siendo sometido a angustia y a tribulación porque un impío mandó construir una horca de 50 codos no para que viera la vista del reino, para matarlo. Y no fue que Mardoqueo empezó a reprender al diablo, y no fue que Mardoqueo empezó a reclamarle a Dios, ni mucho menos. Y ahora brincamos al capítulo 7, que es cuando ya Amán va a la segunda fiesta. Pasa todo lo que ocurre en la fiesta.
Porque el rey Asuero le pregunta, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que quieres? No me has dicho. Y Esther le dice, la verdad es que si a mi pueblo lo volvieran esclavo, ni te molestaría, pero es que los quieren matar. Y entonces se entera Asuero de los planes que quiere hacer Amán, y el versículo 10, mira, dice, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. El justo es librado y en su lugar dice que entra el malvado. La horca que era preparada para Mardoqueo terminó siendo la tumba de Amán. Y eso es lo que hace Dios constantemente en tu vida y en mi vida. Nos permite pasar por ciertas angustias, pero cuando Él dice suficiente, mete al malvado. Porque ese es el lugar del malvado. Tu lugar no es en medio de la tribulación. Tu lugar es en lugares celestiales con Cristo. Así que aquí vamos a preguntarnos, porque recuerda el tema, comportamientos que bendicen o maldicen. ¿Cuál es el comportamiento del justo durante la tribulación? ¿De enojo con Dios? A veces nos enojamos con Dios. ¿De reclamos, de ira, de todo el tiempo tener una mala actitud? No. ¿Cómo pasa? ¿Cómo vive la tribulación y la angustia el justo? Sabiamente fiel. Se mantiene fiel. Hay que mantenerse fieles a Dios, mis hermanos. El Salmo número 46, que no vamos a ir para allá, que no lo escribe el rey David, porque no todos los salmos los escribe el rey David, ya citamos uno en la moderación que lo escribe Asaf. El Salmo número 46 lo escriben los hijos de Coré y son los que escriben: Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pronto auxilio. A veces nosotros, no sé, pasamos un día, una semana o un mes, una situación difícil y pensamos, ay, ¿cuánto tiempo? Pero quien ha entendido esto dice, es pronto auxilio en las tribulaciones. Dios no se tarda, Dios no llega tarde. Él llega justo a tiempo para sacar al impío de la tribulación y al justo y para meter al impío. Aunque el impío ría al momento de que tú estés sufriendo, en el momento de la desgracia, es el Señor quien va a invertir los papeles. A su debido tiempo, en lugar de tú estar aquí, vas a estar acá. ¿Quién cree eso? Amén. Versículo número 9 de Proverbios 11. Dice así: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Vuelve a hablarnos Salomón entonces de hipocresía. Ya lo hizo en el capítulo número 10. Lo va a volver a mencionar más adelante porque es un tema importante. Entonces, entendemos que uno de los disfraces del impío es el ser hipócrita. El impío en su closet tiene muchos outfits y uno de ellos es ser hipócrita. Y muy a menudo lo usa. Muy a menudo se pone el traje de hipócrita. Por definición, la palabra hipócrita, no sé si sabes, significa actor. Literalmente un hipócrita es un actor. Tú ves un personaje en la televisión de una telenovela y pues no es su vida real, no se llama así, no se viste así, no se comporta así, sino un actor es un hipócrita. Así que una de las tantas cosas que Dios libra al justo es del ataque y las maquinaciones verbales en su contra. Sí, podrás a lo mejor tú estar tranquilo y decir, pues yo no me meto con nadie, nadie se debe meter conmigo. No lo creas así, no lo creas así. Puede haber alguien en este momento siendo hipócrita contigo y tú ni lo sabes. Porque la hipocresía, mis queridos hermanos, es silenciosa. No se anuncia, no se presenta. Tú crees que todo está bien, que con todos te llevas bien, que a todos le caes bien. Y puede ser que no es así. No te das cuenta de la hipocresía en tu contra porque ocurre a tus espaldas. ¿Quién tiene ojos en la espalda? Pero lo importante aquí es creer este mensaje, porque de lo imperceptible al ojo humano, Dios te libra. Tú puedes creer que es tu amigo. Tú puedes creer que es tu mero cuate. Tú puedes creer que es el compañero de trabajo
que te recibió con los brazos abiertos, pero no sabes si en realidad ese que llamas amigo, ese que abrazaste, ese que le diste un beso, que te dio un beso, no sabes si te está jugando hipócritamente. Porque el ojo humano no alcanza a percibir eso. Pero dice ahí que la sabiduría es quien salva, la inteligencia. Un hipócrita siempre intenta perjudicar a su compañero. ¿Por qué? Porque en la hipocresía va inmersa la traición. No hay traición sin hipocresía. La hipocresía no está completa si no se termina traicionando. El fin es ocasionar daño, no hacer una broma. No es cierto, estaba jugando. ¿Cómo crees? Si a la persona a la cual va dirigido el ataque de hipocresía es un justo, su veneno no tiene efecto, porque es Dios quien lo corta, porque es Dios quien lo detiene. Piensa en bíblicamente, ¿cuál es el caso que pensamos en hipocresía y traición? ¿Qué otro? Judas con Cristo. ¿No fue hasta darle un beso? Y ese se quedó para siempre como, eso se escuchó más falso que Judas, ¿no? Se presentó a Getsemaní y le dijo, ¿cómo estás, maestro? Acompañado de un beso. Pero el Señor en toda su omnisciencia le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Eso sucede, mis hermanos, porque hay cosas que tú y yo, y ataques que tú y yo no vemos, y ni nos damos cuenta. Para eso es la sabiduría, y para eso Dios nos está pidiendo, necesito que seas sabio, porque si no, la hipocresía te puede matar. La hipocresía te puede dañar a tal grado que no te levantas. ¿Qué dijo el profeta Jeremías, capítulo 9, por favor? Jeremías 9, versículos 4 y 5. El profeta está lamentándose, ya sabes usted que Jeremías era un poco sensible. Y una de las tantas cosas que se lamentaba de lo que pasaba en el pueblo es esto que vamos a leer. Jeremías 9, 4 y 5 dice así: guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira y se ocupan de actuar como perversamente. ¿Y esto pasa en todas las congregaciones? No. Quiero aclarar eso. El pueblo estaba tan corrompido y tan dañado que ya se volvió un hábitat. Pero no tiene por qué ser. En este lugar, en tu casa o donde sea que tú estés, no tiene por qué ser así. ¿Y sabes de quién va a depender? Que ese lugar donde tú estás no se convierta en esto. De cada uno de nosotros. Porque tenemos que confiar en el otro, porque el otro sabemos que no me va a traicionar, no me va a fallar, no me va a criticar y no va a llevar y traer. Pero sucede que a veces nosotros lo que sabemos lo aplicamos en un momento puntual. Y es que nos terminamos volviendo como en el tiempo de Jeremías en la ciudad de Jerusalén. Y diciendo, mejor nadie confíe en nadie. Y no tiene por qué imperar ese daño que a veces tenemos, ¿verdad? Que decimos, no, yo no me llevo con nadie porque todos son una bola de traicioneros. Comencemos cambiando nosotros, es nuestro comportamiento y tenemos que bendecir este lugar. ¿Cuál no debe ser mi comportamiento con el prójimo? ¿Cuál no debe ser un hipócrita? Yo no debo ser hipócrita con mis hermanos de aquí. Con nadie en realidad, ¿verdad? Pero aquí es donde nosotros desarrollamos comunidad. Ser hipócrita es un comportamiento que maldice la iglesia, maldice el país, maldice la casa. Yo no quiero congregarme en una iglesia que no fluya bendición. Un justo no debe entrarle a la hipocresía, o sea, del justo no debe de salir la hipocresía. A veces padece hipocresía, pero de él no sale. Y cuando tú identificas a un hipócrita, ¿qué debes de hacer? Alejarte. No, ¿cómo crees? Pues si somos hermanos en Cristo, sí tenemos que alejar esos comportamientos y esas personas por la sabiduría que hay en nuestro corazón.
Humanamente no tenemos un radar para identificar a la gente hipócrita. Nuestros instintos fallan. Si a veces decimos, no, no va a llover, y a las 3 ya está lloviendo. Entonces, este comportamiento puede acarrear una maldición al lugar donde nos encontramos. Versículos 10 y 11. Si me lo pones en la versión Dios habla hoy, Arielito, por favor. Mira lo que dice el 10. Cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra. Cuando los malvados mueren, saltan de alegría. Y el 11. Con la bendición de los justos se construye una ciudad, pero las palabras de los malvados la destruyen. Aquí ya está hablando en una esfera de influencia mucho más grande. Ya no está hablando a tu vida nada más, a tu casa, a tu congregación, sino mira hasta dónde repercuten nuestros comportamientos, hasta la nación, hasta la ciudad. La influencia del justo en su ciudad va mucho más allá de lo que imaginamos. Cuando te levantas todos los días, piensas que lo que hoy vas a hacer bendice o maldice a tu país. Pues no, actuamos por instinto, pero tenemos que estar conscientes de, según nos comportemos, podemos estar bendiciendo a nuestro país. Muchos de nosotros pensamos, ¿quién me conoce? Si con trabajos en mi casa me hablan. No salgo mucho o casi nada, no socializo con la gente. De mi casa me voy al trabajo, del trabajo me voy a la iglesia y de la iglesia me voy al trabajo. No tengo como que tiempo para que la gente me conozca o para yo recorrer la ciudad y entonces sí pensar o creer que estoy beneficiando o perjudicando. No, el efecto de una buena o una mala manera de vivir rebasa el límite de lo natural. Así que como vivas, como estás viviendo, está o afectando o bendiciendo tu ciudad, tu cuadra, tu vecindario. Debemos orar por nuestra cuadra. ¿Cuántos oran por su cuadra? Debemos hacerlo. Es más, ¿conoces siquiera cómo se llama tu calle? A veces decimos, ay, pero estás pidiendo una pizza. ¿A dónde se la llevamos? Ay, ¿cómo se llama la de aquí? Y llevas viviendo. No. Debes orar por tu cuadra. Si tú dices, oye, aumentaron, están hablando las señoras en el mercado que ya se metieron a robar, que esto y que lo otro. Lo primero que tienes que hacer es doblar tus rodillas para orar por tu cuadra. Ahora tú dices, ya, oro por mi cuadra. Vamos a crecer, oremos por la alcaldía. Y mira que Iztapalapa necesita mucha oración. Iztacalco también, no se queda atrás. Dices, ya oré por mi cuadra, ya oré por la alcaldía. Bueno, ¿qué te parece si oramos por la ciudad? Necesitas la Ciudad de México mucha oración. Ya oré por mi ciudad. Bueno, ahora vámonos por el país. Oramos por el país. Y ahora nos vamos al continente. Y terminamos orando por el mundo. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano? Es que no es solo orar. Porque orar es lo más fácil. Disfrutamos la oración. Es tener un comportamiento adecuado, porque eso sí va a traer una mayor bendición. Dios recibe nuestra oración, de verdad que sí. Y la considera y la escucha y la toma en cuenta. Pero lo que nos está pidiendo es que si queremos ver una cuadra diferente, una alcaldía diferente, una ciudad diferente, un país diferente, un continente diferente, un mundo diferente, vivamos de la manera que a Él le agrada. Ahí está el secreto. Nuestra forma de vivir bendice o maldice el entorno. Pregúntale a Jonás. Pobre, o sea, los marineros, ¿qué culpa tenían? Y empezaron a ver una tormenta la cual nunca. Y dijeron, está bien salado. Maldijo su entorno. Porque cuando cayó al océano, los impíos, mis hermanos, atraen maldición. Ellos la atraen. No estamos hablando de energías y de vibras, estamos hablando de bendición o maldición. Y los impíos, por cómo viven, atraen maldición. Por eso dice allí el versículo número 10, por favor, Ariel, que cuando los impíos mueren, la ciudad, ¿qué le pasa?
¿Se alegra? ¿Se alegra? Ahí en la privada, frente 8, en el fraccionamiento número 1, hace unos 2, 3 años, había un ratero que rompía todas las noches un vidrio de cada coche. O sea, un día era uno. Cada vecino le pasó como 3 veces, yo creo. Le decían el cerillo. Estaba bien pelirrojo. De verdad que ya ninguno de los vecinos con auto tenía paz. Y fue por eso que tenían las cámaras y todo, y empezaron incluso hasta a hacer como guardias, porque los vecinos se paraban a las 3 de la mañana, porque lo que querían era sorprenderlo en ese momento. ¿Cómo le hacía? ¿Cómo rompía? Nadie escuchaba, pero a todos los autos les pasó. ¿Pero qué cree que le pasó? Se murió. Lo mataron. ¿Y usted cree que los del edificio o los de la sección morada se pusieron tristes? Ya dejaban su auto incluso hasta abierto. Ya se murió este. El barrio descansa cuando el ratero de la cuadra muere. Descansa, de verdad. El país respira cuando un asesino está muerto. Recientemente con lo del Mencho, ¿verdad? Y aunque sabemos que no es el único, que hay muchos más, pues por lo menos es mejor tener 9 a 10. Y la gente, pues, ¿viste cuando, no sé si recuerdo, estoy hablando del año 2006, cuando murió Saddam Hussein, cómo salió el país de Irak a celebrar a las calles? Tiraron sus estatuas. ¿Por qué? Porque eran socialmente libres, políticamente libres. Cuando Maduro fue apresado, muchos se alegraron. Muchos allá en el centro, en el local. Varios son venezolanos viviendo acá, se vinieron por la situación de allá. De verdad que gritaron y pasaban y tú les preguntabas, oye, ¿cómo está? Qué bueno que se murió. Y empezaban a decirte. ¿Por qué? O sea, no, a veces no podemos entender por qué la ciudad se alegra cuando. Pero ese es el fin que le espera a los impíos. Porque no quisieron recomponer su vida, porque se encargaban de horrorizar, de aterrorizar el lugar donde vivían. Así que uno de los objetivos de esta prédica es concientizarnos a que nuestro comportamiento puede traer bendición o maldición a tu casa. Primero, a tu casa. De nada va a servir que tú te levantes a reprender al enemigo a las 3 de la mañana y te avientes 2 vigilias en oración si tu comportamiento no está bien. Entonces, comportémonos y oremos para que nuestra casa sea de bendición. Para que sea a ti que vayan a tocarte y a preguntarte, o a decirte, o a consultarte. Que sea a ti quien saludan, quien siempre sea amistoso con la gente, que siempre le busquen. Eso solamente lo va a hacer un buen comportamiento. Nuestra iglesia también tiene que ser bendecida por nuestro comportamiento, mis hermanos. Hay que portarnos a la altura. ¿Quieres que Dios bendiga este lugar? ¿Cuántos queremos que Dios bendiga este lugar? Hay que ser dignos hijos de Dios, porque hay muchas bendiciones, no olvides, hay muchas bendiciones que Dios desata por el comportamiento. Muchas bendiciones que Dios desata por el comportamiento. Yo me imagino a Dios, ay, si te comportaras, no estarías padeciendo esto, o ya tendrías lo que necesitas, o lo que quieres, o lo que pides. Y Dios está diciendo, compórtate. Así que, qué terrible sería que en tu funeral no haya lágrimas, sino fiesta. Que digan, al fin se murió este. Que en tu funeral tu familia ni vaya. ¿No sería triste? O sea, yo sé que ya vas a estar en el cajón y ni vas a escuchar, ni vas a sentir. O como Ludovico te vas a levantar y ¿gol de quién? No, pero no. Tenemos que, cuando llegue la hora en que Dios nos llame, por nuestro comportamiento hacer que la gente nos vaya a extrañar. Y que diga, ¿por qué? No que diga, gracias Dios que te lo llevaste. Y eso lo logra un buen comportamiento. Vayamos a Deuteronomio 34:7. Tengo como
un mes que Dios no me saca del libro de Deuteronomio. Me regresa una y otra vez. Y hay muchas cosas que estoy entendiendo, que estoy relacionando a veces con alabanza, a veces con proverbios, a veces con la escuela dominical. Capítulo 34. Ya vimos que Moisés pues se enojó en Números 20. Tuvo errores como los tenemos nosotros. Pero mira lo que ocasionó en el pueblo. 34:7 dice así: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campamentos de Moab. ¿Cuántos días? 30. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Mira, el versículo número 9 no tiene mucho que ver, pero la verdad lo quise leer. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Por esto es que el pueblo de Israel le lloró 30 días. Porque ellos sabían quién se va a levantar como él. ¿Quién nos va a enseñar como él? ¿Quién nos va a guiar como él? Entonces, no pensemos, hermano, que no dejamos huella en los prójimos. No pensemos eso. Cuando no puedas venir un domingo, haz que la gente te extrañe y que diga, ¿por qué no vino? ¿Dónde está? Cuando tu vida empiece a cambiar y que a lo mejor ya no pasas tanto tiempo en familia por el trabajo, por la escuela, qué sé yo, haz que tu familia pues te extrañe y no que digas, ay, qué bueno que ya se fue este. ¿A qué hora te vas? De verdad. ¿Y eso cómo se logra? No con deseos humanos, con un buen comportamiento. Ayuda, ofrécete, siempre estate atento y vas a ver cómo la gente, cuando ya no estés, porque Dios te llamó, porque Dios te envió, porque Dios te movió, te va a extrañar y no va a ser fiesta. Amén. Versículos 12 y 13 de Proverbios 11. Dice, el imprudente habla mal de su amigo, el prudente guarda silencio. El chismoso todo lo cuenta, el discreto guarda el secreto. Regresamos al 12, por favor, Ariel. Mira, dice allí, el imprudente habla mal de su amigo. Quiere decir que los imprudentes también tienen amigos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace? No le importa esa amistad, sino que habla mal hasta de su propio amigo. Si habla mal de su propio amigo, ¿qué te puedes esperar del que no es su amigo? Nosotros no tenemos que ser ese imprudente. Es decir, mira, es mi amigo, pero la verdad está bien menso. Mira, es de mi familia, pero la verdad, hijo, mano. Qué tema tan abundante, qué tema tan necesario dentro del pueblo. El chisme. ¿Lo conoces? Otra manera de hacer mal uso de la boca, dice, es menospreciar al prójimo. ¿Has despreciado, menospreciado a alguien? ¿Qué me va a enseñar? ¿Para qué voy? Si ya sé lo que va a decir. Menospreciamos con la boca al prójimo y eso es darle mal uso a nuestra boca. Pero sobre todo, dice Salomón, andamos repartiendo chismes. Un comportamiento que maldice la casa, maldice la iglesia, maldice la cuadra, la nación, es andar de chismosos. Y no voy a venirle a describir qué es el chisme. Yo no sé lo que es el chisme, por favor, ¿me puedes decir qué es? Pero si había un avanzado aquí que dije, Señor, si lo hay, aquí va. Por definición.
El chisme es divulgar información de otro, sea buena o sea mala, sin que la persona esté presente. Porque a veces nos queremos zafar creyendo que porque lo que estamos diciendo es cierto, sí lo hizo, sí lo dijo, sí lo pasó, ya no es chisme. Y no, chisme también es andar diciendo aunque sí lo haya hecho. Y luego a personas que no corresponde que se lo digan o se lo digamos. El hecho de que sea verdad lo que estamos contando no quiere decir que esté bien que se esté contando. ¿Sí me doy a entender? Para que nos saquemos esa idea de la cabeza. Decir, es que es cierto, pero mira, no estoy inventando nada, ¿eh? El chisme normalmente es mentira, pero hay chisme que es verdad. Y no tengo por qué decirlo. El prudente guarda silencio. Y no es guardar el secreto como yo voy a ser tu alcahuete. Yo voy a ser tu confidente, porque confundimos, no es en ese sentido. La Escritura dice, ustedes, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, ustedes que son sabios, vayan y lo digan. Tú mismo restáuralo. No tienes por qué andarle diciendo, mira lo que dijo esto, mira lo que hizo esto. Mira, no, tú que te sientes espiritual, siéntate con él o con ella. Habla con él o habla con ella. A solas. Y luego si no, ya aplicamos lo que dice el Señor. Si no te recibe, ve con dos. ¿Sí o no? Bueno, y ahora ya voy con el líder, con el pastor, ya voy con sus padres, no sé. Y si aún así no, pues ya dilo a la congregación. Si ves que hay pasos a seguir, no, nosotros nos encargamos de informar a la congregación. Sin hablar con él, sin que haya un par de autoridades más. Y eso ya es chisme. Que maldijo el lugar. Es que yo no sé si logramos entender el efecto que tiene un comportamiento así. Con nuestros ojos físicos no, necesitamos los sentidos espirituales para darnos cuenta el daño y el mal que hacemos chismeando. Ahora te voy a decir esto, es complicado la batalla con el chisme, es complicado. No te voy a decir, es bien sencillo vencer al chisme, no. En una tarde de comida, en una tarde de café, en una visitada, no sé, es complicado. La batalla con el chisme es de las más duras, puede ser. Pero todos de manera individual debemos resistir porque el chisme dentro del pueblo es un peligro. Es muy peligroso dejar que el chisme se arraigue y se apropie en nuestras bocas y que ya ni siquiera sintamos dolor o remordimiento, redarguir cuando estemos de chismosos. Eso es ya un nivel muy alto. Porque el daño que causa el chisme muchas veces es irreversible. Ya no hay nada que hacer. Ni siquiera dejas que la persona conozca a quien tú estás hablando. Tú ya te encargaste de informarle todo el historial crediticio. ¿Y qué hiciste con esa persona? ¿Ya lo enfermaste, sí o no? El chisme a veces deja secuelas permanentes. Es algo que el Señor reprendía duramente. Levítico 19. Levítico 19, 16. Las palabras que ocupa. Dice así: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. O sea, ¿qué es chismear contra alguien? Atentar contra su vida. Por eso es que el Señor Jesucristo vino a subirle el nivel. Yo no he matado a nadie, pero lo odias, pues ya lo mataste. No, yo no me meto con él. Estás chismeando de él, estás atentando contra su vida. Atentar. Entonces, el Señor no está como diciéndolo suavecito, ¿verdad? No andarás repartiendo amigablemente información acerca de la vida, el pasado o el presente de tu prójimo. No, está diciendo, no andarás chismeando. El apóstol Pablo también era muy incisivo en esto. Y dice, tengan cuidado de andar en las casas. Búsquense algo que hacer, yo creo que les decía en otras palabras.
Búsquense algo que hacer, una actividad, para que no digas, tengo harto tiempo libre, voy a ir a ver a tal hermanita. Ay, fíjate qué tal. Y eso no es nada más cuestión de las mujeres, de verdad. No es un ataque contra algún sexo en particular. Que los hombres también caemos muy a menudo en eso. Así que una de las virtudes más valiosas en una persona que tristemente se está perdiendo es que sabe cuándo callar. Es una virtud. Si tú dices, tal persona es prudente en sus palabras, tienes un tesoro allí, ya sea como amigo, ya sea como pareja, como prospecto. Si estás apuntando, mira, a ver. Si estás en la mira, valora cuánto sabe hablar y sabe cuándo callarse. Eso es muy importante. El autodominio es digno de alabanza, hermano. No digan, mira qué carro tiene, mira qué bonitos zapatos, esto y lo otro. No. ¿Sabe refrenar su lengua? Aún y cuando tenga mucho por decir, porque no estamos hablando aquí que no, es que no hablo porque no sé qué decir o porque pues no tengo nada que decir. No, hablamos aún sabiendo y teniendo mucho que decir, callamos. ¿Cómo se corta el chisme? Con sabiduría. Si no tienes algo bueno que decir, lo mejor es que callar. En este tema nos preguntamos, ¿cómo mi comportamiento puede ser beneficioso a mi vida, a mi casa, a mi iglesia, a mi nación? Sé fiel con tu prójimo, no andemos de chismosos. Seamos fieles a la comunidad, no andemos diciendo lo que en primera ni nos consta. Porque nos lo dijo el amigo del amigo, el primo de un amigo y empezamos, ni nos consta y ya lo estamos asegurando. Entonces, un comportamiento que va a traer bendición a esta casa de oración es cortar de tajo el chisme. ¿Cuántos nos comprometemos? Amén. Versículo 14, Proverbios 11. Dice, si no hay buen gobierno, la nación fracasa. El triunfo depende de los muchos consejos. Aquí Salomón parece que está jugando, ¿verdad? Porque primero nos habló de la hipocresía y luego metió también el comportamiento de los justos o de los impíos en la ciudad, luego vuelve a meter el chisme y luego regresa a la ciudad, ¿no? O sea, como que no, él dijo, voy a brincarme en lugar de juntar uno con otro. Pero aquí nos está diciendo, entonces, mis hermanos, algo que parece muy obvio. Cuando el gobernante es un inepto, el pueblo lo va a padecer. El pueblo lo va a sufrir. A lo largo de la historia ha habido muy buenos gobernantes que han traído beneficio a las naciones. Comencemos con la palabra de Dios en la Biblia. El propio Salomón, ¿qué opinas? ¿Fue un buen rey? Fue un buen rey. Fue un buen rey porque les construyó el templo, pero más que eso, la nación vivió su auge económico como nunca. Y yo creo que eso es bueno, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México, Miguel Alemán es un buen presidente que trajo crecimiento económico al país. Josías, por ejemplo, fue otro, ¿verdad? Otro buen rey que recuperó la Pascua, que llevaba mucho tiempo sin celebrarse. El rey David puede ser el mejor rey quizá que tuvo la nación. En lo secular ha habido grandes gobernantes. Si tú te preguntas por qué los Estados Unidos son tan prósperos, tienen tanto desarrollo. Bueno, ellos tuvieron dos presidentes que son muy buenos. George Washington, no por nada le pusieron su apellido a su capital. Benjamin Franklin también trajo un buen desarrollo a la nación. Si nos bajamos a Latinoamérica, Simón Bolívar, pues prácticamente fue como nuestro Miguel Hidalgo, ¿verdad? A todos los países de Sudamérica les proporcionó el movimiento de independencia. Pero también a lo largo de la palabra vemos que hay grandes y terribles gobernadores que hicieron trizas la nación. ¿Recuerdas a Acán, que se dejaba gobernar por su mujer? No fue un buen rey. Herodes, en tiempo del Señor Jesús, ya dependiendo del Imperio Romano. Y alguien podría gritar ahí, Andrés Manuel, ¿no? No sé. Alguien podría decir eso, pero malos gobernantes hacen que la ciudad fracase. Y que de repente veníamos bien y ¡bum!
Aquí nos marca uno de los mayores errores de los gobernantes. No es solamente que dejan a Dios fuera de sus decisiones. Eso ya por default ya está mal, ¿verdad? Más allá de eso, los gobernantes se creen autosuficientes, mis hermanos. Y hay error en la autosuficiencia. O puede ser que sí estén escuchando a alguien, pero estén escuchando a las personas incorrectas. Unos no escuchan a nadie y otros escuchan a las personas incorrectas. Por ejemplo, Roboam, que es hijo de Salomón, ¿a quién escuchó? A sus cuates. Los príncipes de Israel le decían, bájales el impuesto, cáeles bien, no empieces mal tu sexenio. Sus amigos le dijeron, auméntales. Tu papá les tenía bien poquito el impuesto. Y fue y les aumentó el impuesto. Y hay una historia a mí en lo secular, ya sabes que a mí me gusta mucho la historia, que ocurría al contrario, es decir, que no escuchaba a nadie. Yo pensaba que Adolf Hitler había perdido la guerra únicamente cuando llegó a Rusia por el frío, pero no. Según la última autobiografía que leí, él no escuchaba a nadie. Sus consejeros dicen que tenían miedo de acercarse con él y de decirle qué es lo que estaba pasando por miedo a sus reacciones. ¿Has visto el video que ocupan de memes que hace ra, 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 ra? ¿Sí lo has visto? Es que no sé nada de alemán, ¿no? Solo el Nein o el Danke. Tenían miedo por esas reacciones. Entonces, cuando él preguntaba cómo iba la guerra, sus consejeros le decían, bien, todo bien. ¿Y cuál? Ya estaban perdiendo y pues ya al final ya no tuvo escapatoria y terminó suicidándose. Por ejemplo, yo voy a hablar a título personal. Yo estoy aprendiendo a ser líder y según esto que marca la escritura, sería un error rodearse de puros cuates como Roboam. Si tú nada más en tu grupo de servicio, en tu grupo de trabajo, te estás atrayendo al que te cae bien, al que nunca te va a llevar la contraria, al que siempre te va a decir que sí, la vas a regar. Porque tú en tu grupo tienes que tener a alguien que sabes que te puede dar una opinión diferente. Y no que te va a hacer la barba para mantenerte allí. Y tampoco tienes que tener cero apertura para que se acerquen. No, al contrario, tienes que escucharlos para poder entender algo que tú quizá no estás viendo. Porque según esto, gobernar es un arte y hacerlo sin Dios está condenado al fracaso. Si tú gobiernas tu casa sin escuchar consejo de Dios y de alguien más, ¿qué va a pasar en tu casa? Fracaso. Si tú gobiernas o lideras tu grupo sin que Dios esté en medio y sin escuchar a alguien, fracaso. Si tú estás a cargo de un grupo en tu trabajo que le estás enseñando, que les van empezando quizá, y lo haces así, vas a fracasar. Por eso los gobernantes fracasan. El ser humano se ha empeñado en elaborar, según ellos, el sistema perfecto. Ya pasamos por el comunismo. ¿Sirve? No. Mira cómo quedó la Unión Soviética. Ya pasamos por el socialismo. Mira Venezuela, mira Cuba. Ya pasamos por el capitalismo. ¿Y por qué fracasan? Porque cada uno de esos tiene sus errores. El único sistema de gobierno en el cual no encontramos un solo error, según la Biblia, es cuando Dios gobernaba la nación. Pero es que los gobernantes han dejado fuera a Dios y no escuchan a nadie. En la falta de consejo o en el mal consejo puede estar la razón de tu caída. Pero en el oportuno socorro puede enderezar el rumbo y salvar una vida. En el oportuno socorro que tú escuches, no que no te lo digan, sino que te lo digan y que tú lo escuches a tiempo. Pero si tú te cierras a que es mi vida y yo decido cómo llevarla, yo gobierno mi vida, entonces vas a fracasar en todo lo que hagas. Por eso es que nosotros reiteradamente en las jornadas de oración pedimos porque la presidenta esté rodeada de gente sabia. ¿Te das cuenta? A veces decimos, oye, pues qué necia se ve Claudia Sheinbaum, ¿no? Hay que ser sabios y prudentes y saber atacar. Señor, si ella tiene cerrados sus oídos,
Rodéala de gente que le aconseje. Rodéale de gente. Por algo Nehemías pues halló gracia con el rey. Esa confianza, ese nivel de confianza no lo consigue alguien que no tiene relación con su patrón, sino que se acerca y que le pregunta, ¿qué tienes? Oye, tengo esto. Así que todo esto vamos a trasladarlo, ya para ir cerrando, a nuestra vida personal. Necesitamos ser gobernados por Dios. Necesitamos ser gobernados por Dios. Necesitamos escuchar el buen consejo para tener un buen comportamiento. Vamos creciendo, mis hermanos, y a veces somos tan tontos que no sabemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Escuchar a alguien más experimentado y más sabio. El problema está en que no queremos hacer. No queremos, según nosotros, humillarnos o rebajarnos. Una segunda opción siempre es bueno oír. ¿Alguna vez has escuchado doble opinión de algún médico? Pues no me voy a quedar con lo que me dice, a lo mejor voy y consulto otra opinión, ¿no? Y ya te dicen otra cosa. Siempre usted y yo nos vamos a encontrar con situaciones nuevas que no conocemos. Y recurrir a alguien para que nos dé un consejo, eso es una bendición. Pero si tú quieres que el comportamiento bendiga tu vida, pues cambia y haz caso al consejo, bíblico sobre todo. Último versículo, el 15, que dice, mal resulta salir fiador de un extraño. El que evita dar fianzas, vive tranquilo. Último consejo de comportamiento en esta noche, que a mí me ha servido bastante, no sé usted. Dice Salomón, pon sana distancia con salir fiador de alguien. Nos acostumbramos al término sana distancia. Ay, no, porque me vas a contagiar el COVID, no, porque las bacterias. Lo que tenemos que hacer es sana distancia de la hipocresía, sana distancia del chisme, y aquí también algo que nos cuesta, salir fiador de alguien. Y dice, y más si es un extraño. Recordando que un extraño no es una persona que no conozcas, que digas, no sé cómo se llama, sino un extraño es aquel que vive fuera del orden de Dios. Hay cristianos que son extraños para mí, sí, porque si alguien se dice llamar cristiano, pero no está obedeciendo a Dios, es un extraño. Y a ese, por más que digamos, va a la iglesia, ahí te va, papá, ¿qué necesitas? Tarjetazo, yo te presto, yo lo hago por ti, ahí me das cuanto puedas, hoy por ti, mañana por mí, y después, ¿lo quieres estrangular, sí o no? Alguien que no tenga como valor pagar o regresar lo que se le prestó, aún siendo cristiano, no es bueno que metas las manos a fuego por él. Y eso no es decir, oye, qué poco amor en la comunidad o qué poca hermandad. No, lo que yo quiero es evitar vivir intranquilo. Tu comportamiento, hermano, atrae angustia y aflicción a veces. Ahí estás llamándole, ahí estás buscándole la cara, ahí estás persiguiéndolo. Ahí estás pidiéndole, oye, por favor, ¿me pagas? Totalmente angustiado. Así que Dios en esta noche, mis hermanos, nos está invitando a tomar en serio nuestra responsabilidad como hijos de Dios en esta tierra. Tú decides si tu comportamiento bendice